El dinero ha existido en diversas formas durante la historia de la humanidad, pero su origen se remonta a la necesidad de facilitar el intercambio de bienes y servicios. Antes del dinero, las sociedades practicaban el trueque, donde las personas intercambiaban diferentes tipos de mercancías. Debido al desarrollo de cambio, en el transcurso de largos periodos, muchos miles de años de toda la masa de mercancías, se destacó una que pasó a desempeñar el papel de equivalente universal, es decir, expresión universal del valor. Esta mercancía es precisamente el dinero. Poco a poco el papel del dinero lo asumieron los metales preciosos, el oro y la plata. Estos poseen propiedades que los hacen ser más adecuados para cumplir la función de dinero. El desarrollo del comercio a larga distancia, los metales preciosos como el oro y la plata, se convirtieron en los principales medios de pago. Esto permitió el surgimiento de los primeros sistemas monetarios. Basados en la invención de la imprenta y del papel moneda, fue un hito clave en la historia del dinero. Los gobiernos empezaron a emitir billetes que se presentaban reservas de metal, lo que facilitó mucho las transacciones. Este dio paso al sistema monetario basados en el dinero fiduciario, o de curso legal. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los sistemas bancarios y financieros se volvieron más sofisticados, con la aparición de cheques, tarjeta de crédito, transferencias electrónicas, y esto redujo aún más la necesidad del dinero físico. En resumen, el uso del dinero ha evolucionado desde formas primitivas a sistemas monetarios cada vez más complejos y digitalizados, adaptándose a las necesidades cambiantes de las sociedades a lo largo del tiempo. Es así que la historia del dinero contempla aspectos como el paso de un sistema de cambio fijos como el patrón oro a un sistema de tipos de cambio flotante que han tenido ventaja como desarrollo para la economía global. Ahora analicemos algunas de las más importantes. Hacer un video que explique la historia del sistema monetario tomando en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convirtió en la moneda de referencia a nivel global, gracias a la solidez económica de Estados Unidos, que vinculó el dólar al oro a una tasa fija de $35 por onza de oro. Esto hizo que el dólar se convirtiera en la divisa de reserva mundial, respaldada por las reservas de oro de Estados Unidos. A finales de los años nacional, llevó a que las reservas de oro de Estados Unidos se fueran agotando. En 1971, el presidente Richard Nixon decidió desligar completamente el dólar del patrón oro, dando paso a un sistema de cambio. Desde entonces, el valor del dólar se determina por la oferta y la demanda en los mercados de divisas internacionales. Sin estar respaldado por oro, esto ha dado más flexibilidad a la política monetaria, pero también ha generado mayor volatilidad en los tipos de cambio. En resumen, este decreto emitido por el gobierno de Nixon se dio entre otras cosas porque las cuentas del gobierno de Estados Unidos mostraban que gastaban mucho más dinero del que ganaba el país. Y esto levantó dudas sobre la fortaleza del valor del dinero. Estados Unidos comenzó a levantar estas dudas en plena Guerra Fría, al mismo tiempo, durante la Guerra de Vietnam. A finales de los años 50, Francia solicitó que los dólares acumulados fueran cambiados por su equivalente en oro de la Reserva Federal. Posteriormente se pudo constatar que en los años 60 la reserva en oro que tenía Estados Unidos no pasaba del 20% de los dólares que circulaban en todo el mundo. Esto reflejaba que el dólar valía menos de lo que se creía. Durante los 25 años que estuvo vigente el acuerdo de Bretton Woods, 1971, con el decreto de Nixon, se desvinculaba el valor del oro del dólar, pudiendo emitirse papel moneda del dólar sin restricciones de las que le imponía el patrón oro. Algunas de las principales desventajas del dólar estadounidense como moneda de reserva internacional son: 1. La hegemonía del dólar. Concentra mucho poder en Estados Unidos, dándole una ventaja en las relaciones económicas y políticas internacionales. Otros países tienen que acumular grandes reservas de dólares, limitando su autonomía de política económica. 2. Vulnerabilidad a la política estadounidense. La política de Estados Unidos afecta directamente a otros países que dependen del dólar. Sanciones y otras medidas de Estados Unidos pueden tener un impacto global al involucrar el sistema financiero basado en el dólar. 3. Inestabilidad cambiaria.
Las fluctuaciones del tipo de cambio del dólar generan incertidumbre y riesgos para el comercio y las finanzas internacionales. 4. Déficit comercial y deuda de Estados Unidos. El hecho de que el dólar sea la moneda de reserva incentiva el déficit comercial y el endeudamiento de Estados Unidos. Esto genera preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema monetario internacional. 5. Concentración de riesgos. La excesiva dependencia del dólar concentra riesgos sistémicos en el sistema financiero global. Una crisis en Estados Unidos podría desencadenar turbulencias a nivel mundial. Estas limitaciones han motivado propuestas como la de Keynes sobre una moneda de reserva internacional más equitativa y estable. En el mundo las economías están interconectadas, donde una crisis en una región puede tener un efecto dominó en todo el planeta. Esa es nuestra realidad. Veremos a través de la lente de Latinoamérica, y específicamente de Bolivia, los impactos de la crisis económica global. En años recientes, Latinoamérica ha enfrentado una oleada de desafíos económicos. Desde altas tasas de inflación hasta el desempleo. Los sueños de prosperidad parecen lejanos para muchos. Pero, ¿qué hace que esta región sea particularmente vulnerable? Primero, hablemos de la dependencia. Muchas economías latinoamericanas dependen en gran medida de la exportación de materias primas como petróleo, minerales y productos agrícolas. Cuando los precios globales caen en picada, también lo hacen sus economías. Bolivia, por ejemplo, ha sentido este golpe con sus importantes reservas de gas natural. Ahora, agreguemos las deudas externas. Los países piden préstamos para impulsar el crecimiento, pero cuando los vientos económicos globales cambian, estas deudas se convierten en grilletes, restringiendo la flexibilidad económica y aumentando la vulnerabilidad a los choques externos. Los gobiernos de América Latina adoptaron diversas medidas para tratar de mitigar los efectos de la crisis económica mundial de 2024. Adoptaron políticas fiscales, recortes de gastos públicos y aumento de impuestos para reducir déficits. Reestructuración de deuda pública y negociaciones con acreedores. Programas de estímulo y apoyo a sectores y poblaciones más afectadas. Adoptaron políticas monetarias. Alzas en las tasas de interés para contener la inflación. Intervenciones en los mercados cambiarios para estabilizar las monedas. Medidas de control de capitales y restricciones a importaciones. Adoptaron reformas estructurales. Apertura comercial y atracción de inversiones extranjeras. Privatizaciones y concesiones de activos públicos. Flexibilización del mercado laboral y reformas a sistemas de operación regional. Creación de mecanismos de apoyo financiero y liquidez entre países. Acuerdos comerciales y de integración para fortalecer mercados regionales, así como el relacionamiento con los BRICS. Coordinación de políticas macroeconómicas a nivel latinoamericano. En conclusión, aunque los desafíos son grandes, en general, la crisis global de 2024 representa un duro golpe para la mayoría de las economías emergentes, incluyendo a los países latinoamericanos. Todo el mundo busca dólares. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué son cada vez más escasos? La crisis de escasez de dólares está sacudiendo las economías globales. Esto sucede cuando hay una alta demanda de dólares estadounidenses a nivel mundial, pero no hay suficiente oferta. Los países necesitan dólares para el comercio internacional y para pagar deudas, lo que lleva a una competencia feroz. Sin suficientes dólares, las economías pueden enfrentar una grave tensión financiera, afectando todo desde los costos de importación hasta las tasas de inversión. Comprender esta crisis es clave para navegar estas turbulentas aguas económicas. En el sistema monetario global vigente, la combinación de desequilibrios macroeconómicos, inestabilidad, sanciones y problemas de liquidez global pueden llevar a la escasez de dólares en un país, constriñendo su capacidad de realizar transacciones internacionales y financiar sus necesidades. En el nuevo contexto económico, geopolítico
y de la crisis global existente en este primer cuarto del siglo XXI es que la mayor parte de las economías del mundo están enfrentando problemas estructurales. Por ello, no se podrá encontrar soluciones estructurales con las clásicas recetas de los modelos neoliberal o estatista, que ya fueron probados durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, sin que ninguno de ellos haya solucionado los problemas principales de la mayoría de la población de los diferentes países del mundo. Por ejemplo, en la Argentina, vemos el desarrollo cíclico de las políticas económicas, pasando por la presidencia de Carlos Saúl Menem, 1989-1999, Fernando de la Rúa, 1999-2001, se caracterizó por intentar dar continuidad a las políticas económicas implementadas durante el gobierno de Carlos Menem. Y en la actualidad del presidente Javier Milei, 2024. Las políticas económicas de Javier Milei son muy similares a las de Saúl Menem, entre la que podemos destacar la convertibilidad del peso, estableciéndose un tipo de cambio fijo, un peso, o $1 estadounidense. Esto buscaba controlar la inflación y darle estabilidad a la moneda. Sin embargo, estas medidas no lograron estabilizar la economía ni revertir la recesión que atravesaba Argentina. Finalmente, la crisis desembocó en la renuncia de la Rúa en diciembre de 2001, presidencia de Néstor Kirchner, 2003-2007, y Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015, Frente para la Victoria, Partido Peronista de Estatista, presidencia de Alberto Fernández, 2019-2023, Frente de Todos, Coalición Peronista de Centroizquierda. El gobierno de Fernández ha enfrentado importantes desafíos, como la persistente inflación, la crisis económica y las tensiones dentro de la coalición oficialista. Ha buscado combinar medidas heterodoxas, como controles de cambio, retenciones a las exportaciones, con políticas de estímulo a la demanda, sin una solución, perdiendo las elecciones y entregando el gobierno a Javier Milei, este 2024. Otro ejemplo de una economía pequeña, como la boliviana, que durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unión Democrática y Popular, UDP, en Bolivia, 1982-1985, intentó aplicar un modelo económico heterodoxo, con mayor participación estatal. Se impulsaron medidas como el control de precios, subsidios y aumento del gasto público. Sin embargo, no logró frenar la grave crisis económica y la creciente hiperinflación, por lo que aceptó adelantar las elecciones previstas para 1986. Esto permitió el retorno al gobierno de Víctor Paz Estenssoro y su plan de estabilización económica. Implementación del plan de estabilización para frenar la hiperinflación, implementando privatizaciones y liberalización económica, gobierno de Gonzalo Goni Sánchez de Lozada, quien fue presidente de Bolivia entre 2002-2003, continuó con las políticas neoliberales implementadas en los años 90. Sin embargo, se generó debido a estas políticas inestabilidad y conflictividad social, que terminó provocando su caída y el fin del modelo económico neoliberal en Bolivia, lo que permitió el ascenso al poder de Evo Morales y el movimiento al socialismo, MAS. Abrió paso a un proceso de refundación del Estado boliviano, con un enfoque más nacionalista y estatista. El gobierno actual de Luis Arce se ha caracterizado por la implementación de políticas económicas con un marcado enfoque estatista, en continuidad con el modelo iniciado bajo el gobierno de Evo Morales. Sin embargo, enfrentan desafíos en cuanto a la reactivación económica, la reducción de la inflación, escasez de la divisa del dólar, etc. Presenta desequilibrios comerciales como otros países. Esto genera una salida neta de dólares de la economía local, reduciendo la disponibilidad de esta moneda. El surgimiento de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y su intento por crear un nuevo sistema monetario alternativo, es un tema relevante para entender el contexto económico. Los países BRICS han buscado reducir su dependencia del dólar estadounidense y el sistema financiero dominado por Occidente. Esto se debe a la percepción de que el dólar y las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial responden a los intereses de Estados Unidos y Europa. En 2024, varios países importantes comenzaron a reducir gradualmente el uso del dólar estadounidense en sus sistemas financieros y comerciales internacionales. Este proceso, a menudo llamado desdolarización, fue impulsado por una combinación de factores: preocupaciones sobre las sanciones y la volatilidad del dólar. Algunos países, como Rusia, China e India,
Buscaron reducir su dependencia del dólar después de verse afectados por sanciones relacionadas con el conflicto en Ucrania y la volatilidad del tipo de cambio del dólar. Esfuerzos para promover monedas nacionales y regionales. Varios países, sobre todo en Asia y América Latina, impulsaron el uso de sus propias monedas en el comercio internacional y los acuerdos financieros, con la meta de reducir la dependencia del dólar. Avances en tecnologías financieras descentralizadas. El crecimiento de criptomonedas, stablecoins y otros activos digitales brindó nuevas opciones más allá del sistema monetario tradicional, liderado por el dólar. Por ejemplo, las sanciones económicas impuestas a Rusia a raíz de la crisis de Ucrania en 2022-2023 tuvieron un impacto menor que el que esperaba Occidente en la economía rusa, aunque el alcance y la magnitud de estos efectos son debatidos. Sin embargo, el crecimiento del PIB ruso en los últimos 2 años es superior al de la Unión Europea. Entiendo. Vamos a revisar las principales medidas implementadas en los últimos 5 años por los países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, etc., para avanzar en su sistema monetario y financiero conjunto. Creación del nuevo Banco de Desarrollo, NDB, del BRICS. Avances en la utilización de monedas locales en el comercio. Creación de un sistema de pagos alternativo al SWIFT, SPFS. Propuesta de una moneda de reserva del BRICS, fomento de la inversión y financiación recíprocas. Así también la decisión de Arabia Saudita de no renovar el histórico acuerdo de petrodólares con Estados Unidos, que se estableció en 1974, marca un hito significativo en la política económica global. Esta transición podría debilitar la demanda global del dólar y alterar la geopolítica internacional. Aunque el dólar sigue siendo dominante, la irrupción de divisas como el yuan podría marcar el inicio de un sistema monetario internacional más multipolar. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, la proporción del dólar en las reservas mundiales de divisas cayó por debajo del 59% en el último trimestre del año pasado, prolongando un descenso que dura ya 2 décadas. Además, los bancos centrales ya no mantienen reservas en dólares de Estados Unidos, en la medida en que lo hacían antes. Esta nueva realidad de un sistema monetario multipolar permite buscar soluciones no solamente en la divisa dólar, más bien buscar la construcción de un sistema multipolar. Es importante evitar los desequilibrios comerciales, para lo que se debe diversificar mercados, agregar valor a los productos que exportas como ser minerales, gas, petróleo, granos, etc. También debe reducir la dolarización, es decir, la dependencia excesiva del dólar estadounidense puede generar vulnerabilidades. Los países deben fomentar el uso de su moneda local, por ejemplo, mediante el desarrollo de instrumentos denominados en moneda local. Parte del comercio de los países del sur global debe realizarse en monedas como el euro, EUR, yuan chino, CNI y otras que convengan al país. Desarrollar los mercados financieros locales. Es importante profundizar y diversificar los mercados de valores, bonos y divisas en países emergentes. Esto les da más herramientas para manejar la liquidez y el riesgo. Debe garantizarse inversiones diversificadas. Los inversores externas y nacionales y residentes tienden a retirar sus capitales denominados en dólares del país. Algunos países consumen rápidamente sus reservas de dólares al intentar defender la estabilidad de su moneda nacional o intervenir en el mercado cambiario. Mantener reservas internacionales adecuadas. Acumular un nivel suficiente de reservas internacionales, fundamentalmente en oro como dólares y euros, yenes para respaldar la moneda local y dar confianza a los mercados. Problemas de liquidez global. En la actual crisis financiera mundial, puede haber una escasez generalizada de dólares, dada su naturaleza como principal moneda de reserva a nivel global. Por lo que no es conveniente contar tus reservas solo en dólares, debe diversificarse para respaldar la moneda local, lo que permitirá mantener un comercio internacional más estable. Institucionalización, transparencia y comunicación. Una estrategia de comunicación clara y transparente del Banco Central, empresas públicas, instituciones públicas, sobre sus objetivos y acciones, evitando actos de corrupción que crean incertidumbre
y desconfianza en los inversores nacionales y extranjeros. En videos próximos, seguiremos ampliando el análisis económico, político y social desde el sur global.